Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ya estamos conectados, un viernes más, una vigilia más, en la presencia del Padre. Estamos ya conectados, vamos a esperar que todos se empiecen a conectar. Amén. Bendecidos todos mis hermanos que ya se están conectando. Nuestro pastor, nuestro pastor Francisco, nuestro hermano Josué, bendecidos, bendecidos. Les mando un abrazo cariñoso, les mandamos un abrazo junto a Juan Carlos. Amén. Sean todos muy bendecidos en esta noche. Amén, Señor. Maravillosa noche en la cual hemos reservado para estar en su presencia, poder estar en intimidad, el poder estar a puertas cerradas, ¿cierto? Con nuestro amado en intimidad, en su presencia, adorando, exaltándole. Les saludo a todos, a cada uno de ustedes, los cuales ya están ahí, bendecidos, bendecido cada uno de ustedes, amén. Bueno, y vamos a comenzar esta hermosa palabra que el Señor, el Padre, me ha dado para compartir en esta noche y así poder seguir la vigilia, ¿cierto? En oración, guiados por esta palabra maravillosa. Amén. Siempre el Padre nos está hablando constantemente, continuamente. Él nos habla, Él nos guía, Él nos dirige. Así que sean todos bendecidos en esta noche maravillosa, gloriosa. Amén. A todos los que nos siguen por Facebook, a todos mis hermanos que nos siguen por Facebook, quiero decirles que hay un cuerpo de liderazgo, un cuerpo de intercesores, el cual ha tenido mucho trabajo en estas últimas semanas. Hay muchas oraciones, muchas peticiones. Así que les reitero, si tú quieres dejarnos una petición de oración, por lo que sea, por sanidad, por liberación, déjanos, ¿cierto? Tu petición, háblanos por inbox y déjanos ahí tu petición. Hay una iglesia que está trabajando, hay un cuerpo de liderazgo que está trabajando y que ora y que ayuda en oración a aquellos que lo necesitan. Sabemos que hay muchos complicados, hay muchos que están enfermos, así que estamos para ayudarles, estamos para bendecirles. Amén. Y ahora sí vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra. Y como título le he puesto a esta hermosa palabra: el ejército de Dios. El ejército de Dios. Y nos vamos a ir al libro Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 22. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 22. En realidad, lo ideal sería que tú en casa leas todo el capítulo 12, pero para no alargarnos, ¿cierto?, mucho, vamos a leer solamente el versículo 22. Yo voy a tratar de explicarles
de qué se trata esta hermosa palabra. Amén. Lo que habla en este capítulo 12. Y como decía en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 22, dice: porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Amén. Lo voy a leer nuevamente. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como un ejército de Dios. Este versículo de toda la lectura me impactaba mucho por cómo se refiere, ¿cierto? Dice que venían cada día, todos los días, venía ayuda a David. Todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como un ejército de Dios. Y de eso vamos a hablar en esta noche maravillosa, especial, que el Señor nos tiene. Amén. ¿Cuántos saben que estar en su presencia es una noche especial? Amén. Es una noche divina, gloriosa, el estar con el amado, sentir su amor, sentir su presencia, su Espíritu Santo derramado en amor hacia nosotros. Es glorioso, es maravilloso estar y sentir todo ese amor que el Padre nos tiene. Voy a hablar con respecto al capítulo Primera de Crónicas, capítulo 12. Y habla, bájale un poquito, mi amor. Y habla del ejército de David, que vinieron a él en Siclag. Siclag, así se llamaba esa ciudad. Habla del ejército de David que vinieron a él en Siclag, que era de la tierra de los filisteos. Amén. Y él estaba allá escondido. ¿Se acuerdan? Estaba escondido David. Y se fueron uniendo, como decía la lectura, y hace una descripción impresionante de su característica en este versículo que acabamos de leer. Y dice: como el ejército de Dios. Se reunieron y fueron muchos, ¿cierto? Un gran ejército como el ejército de Dios. Amén. Jesús está preparando un ejército. Yo estoy aquí para predicar, para hablar de esta hermosa palabra, porque el Padre puso esta palabra en mi espíritu muy fuertemente. Y hoy yo la voy a transmitir a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios. No solamente a los que pertenecen a nuestra iglesia, a todo el pueblo de Dios, a todos los hijos de Dios. Así que yo bendigo a aquellos que están conectados, pastores de otros ministerios que están conectados, sean muy bendecidos. Pero esta palabra es para todos sus hijos. No hay letreros, no hay divisiones. Es para aquellos que son el pueblo de Dios. Amén. Y como decía, Jesucristo está preparando un ejército. Dios está preparando a su pueblo, a un ejército. No para cualquier conquista, hermano mío, sino para la más grande conquista de todos los tiempos. Amén. Jesús está preparando un ejército para la más grande conquista. Y todo cristiano es un soldado de este valioso ejército. Amén.
¿Me traes agua? Agua. Amén. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, un cristiano, debes saber que eres un soldado de un valioso ejército que es el ejército de Dios, aquí en la tierra, porque Dios tiene un ejército compuesto por ángeles con diferentes escalas en forma muy ordenada. Amén. Pero aquí en la tierra, tú y yo somos el ejército de Dios. Y Jesús en este tiempo está preparando a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A eso. Jesús está preparando a su iglesia, a su pueblo. Y continuamente podemos ver en el Nuevo Testamento que hace referencia al soldado, a la armadura, a la batalla, continuamente en el Nuevo Testamento hace referencia, amén, del soldado, de la armadura, de la batalla, de que hay que estar erguido. Entonces, aunque algunos quieran ese cristianismo cómodo, aunque algunos vivan todavía en ese cristianismo cómodo, estoy aquí para decirte que no es así. En el cristianismo, en la vida en Dios, es una vida activa en el Espíritu. Es una vida activa en el Espíritu. Es una vida donde hay mucho por hacer, mucho que hacer. Amén. Dios nos llamó a ser un soldado de Él. Por eso también nos dejó la armadura para poder equiparnos y poder vestirnos. Amén. Nos ha enseñado cómo enfrentar el día malo, cómo enfrentar las circunstancias. Así que eres un soldado del Padre, eres un soldado del ejército de Dios. Y la misión de este ejército es de salvar, es de rescatar almas para el reino. Aleluya. Es de rescatar almas para el reino de Dios. Esa es la misión de este valioso e importante ejército. Amén. Y comienza por ti, comienza luego por tu familia, comienza por los más cercanos y luego te expandes hacia afuera, ¿cierto? Hacia los demás, hasta incluso nuestro país, nuestra ciudad, nuestra nación y las demás naciones. Es un reino de salvación que se expande, que va, pero comienza contigo, comienza con tu hogar, comienza con los tuyos. Amén. Aleluya. También te va a ungir. Un soldado debe estar ungido para derrotar a los enemigos, para derrotar a principales, hermanos míos, y a potestades que vuelan sobre nuestras ciudades y sobre las naciones. Nuestro Padre nos tiene que ungir. Tiene que ungir nuestras vidas. Debemos ser ungidos para derrotar a los enemigos y derrotar todo principado o toda potestad. Nos unge para derrotar a Goliat. Amén. ¿Qué representa Goliat? Goliat representa lo imposible. Lo imposible, hermano, que muchas veces tenemos en nuestras vidas. A veces se levantan problemas, dificultades y lo vemos tan imposible de solucionar. Tan lejos de que se resuelva.
Pero para eso tú necesitas estar ungido, lleno del Espíritu Santo. Amén, Señor. Para poder derribar esos Goliat, como lo hizo de quien hablábamos en la lectura de la palabra, David. Amén. Estamos leyendo en Primera de Crónicas capítulo 12 y como título dice el ejército de David, el ejército de David. Amén. Estamos hablando de este varón de David. Entonces es necesario que el hijo, el soldado de Dios, el soldado del ejército de Dios, sea ungido por Dios. Amén. Porque de esa manera vamos a derribar los Goliat, los gigantes que vengan a nuestras vidas. Dios nos va a ungir para conquistar. Amén. Amén. Para conquistar aquí en la tierra, para conquistar tus sueños, pero por sobre todo también para conquistar los sueños de Dios, los sueños que Dios tiene contigo y con la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces estamos aquí para conquistar, para hacer la voluntad del Padre, para hacer lo que Él tiene planificado contigo y con la iglesia. Amén. ¿Cuántos son miembros de este cuerpo maravilloso? Amén, Señor Jesús. ¿Cuántos pertenecen al pueblo de Dios, a esta nación santa, a este linaje escogido? Amén. Y hay sueños y hay propósitos. Debes estar ungido. Amén. Amén. Como un soldado del ejército de Dios. Antes de David, en la lectura, antes de David y antes de Saulo, no habían ejércitos, no habían ejércitos. Primero era un hombre, ¿verdad? Abraham, y con él su familia, y con sus hijos. Amén. Vino Isaac, la esposa de Isaac, Rebeca. Luego Jacob, sus hijos, que formaron como 70 personas en esta familia, que para entonces era un grupo familiar. Amén. Pero cuando Dios los saca de Egipto y los trae a Canaán, los hace una nación. Ya no eran una familia, ya era una nación. Pero tenían rey. Amén. Pero no tenían rey, no tenían rey. Era una nación, pero no tenían rey. Y estaban en medio de gente perversa. En medio de gente perversa. Pero en las tierras que Dios le dio. Amén. Amén. Pero estaban en medio de gente perversa y no tenían rey. Y Dios les dio reyes. Y no habían tampoco reyes, pero sí habían jueces, dice la palabra. Sí habían jueces que aparecen en los libros de jueces en la Biblia. Sí habían jueces que en realidad realmente eran libertadores. No jueces, sino que libertadores. Ungidos por el Espíritu Santo, peleaban las batallas para librarlos de los enemigos y que el pueblo se volviera a Dios. Cuando desobedecían y se apartaban de Dios, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Por ejemplo, los de Mesopotamia, los de Medianita, los medianitas, los filisteos, hasta que el pueblo clamando se volvía a Dios y Dios levantaba a un juez. Pero cuando se estableció la monarquía,
Vino el primer rey, que fue Saúl. Amén. Y el segundo rey, que fue David. Tenía que organizar ahora un ejército, porque ya había un rey, el rey Saúl, y ahora había que organizar un ejército. Ya había un reino y ya había un rey, y necesitaban un ejército. Y la Biblia habla de estos dos ejércitos. Amén. Y los describes para dejarnos una lección a nosotros. A nosotros que deseamos ser parte del ejército de Dios. Yo quiero ser parte del ejército de Dios. Amén, Señor. Amén. Vamos a hablar de estos dos reyes, de estos dos ejércitos. Si están escritos en la palabra, es para dejarnos una lección a nosotros. Amén. Amén. Saúl hizo su ejército después que él fue ungido delante de toda la nación. Amén. La Biblia dice que fueron con él porque el profeta Samuel, ¿cierto?, lo ungió, dijo, este es el ungido. Entonces todo el pueblo estaba ahí y alababan y adorando a Dios, pero algunos los menospreciaron. Algunos lo menospreciaron y otros se unieron a él, se unieron a Saúl. Hombres de guerra, dice la palabra. Hombres de guerra cuyo corazón Dios había tocado. Amén. Amén. Dios empezó a tocar a la gente para hacerla soldado de este ejército, para Saúl. Y así se conformó el ejército de Saúl. Pero la escritura también dice que la guerra era escarnecida. Era muy escarnecida. Entonces Saúl tomó una decisión. Él traía a todo valiente, a todo al que veía esforzado y apto para la guerra, lo tomaba para su ejército. Amén. Y se volvió un servicio militar obligatorio. Un soldado para el ejército, o un joven fuerte para el ejército, o un valiente para el ejército. Y él conformó, ¿cierto?, un ejército para que al final conformó a un ejército grande, ¿cierto? Pero ya no lo hacía guiado por Dios. Ya no lo hacía dirigido por Dios. Dice que al principio Dios tocaba a estos soldados y estaban para el ejército de Dios. Pero después Saúl empezó a buscar a más jóvenes para que estén en este ejército, pero ya no lo hizo guiado por Dios, sino que él iba y si los veía valientes los traía, y si los veía jóvenes los traía. Como yo decía, conformó un ejército, ¿cierto?, donde era como un servicio militar. Pero este ejército no tuvo el valor de vencer a Goliat. No pudieron derrotar a los filisteos. E Israel fue derrotado en los montes de Gilboa. Esa es la historia de ese primer ejército. Amén. Quiero que se vaya entendiendo. Ahora vamos a hablar de David. David es ungido. Amén. Amén. Y es perseguido.
tiene que huir. Y en esa huida, ¿cierto? Dios trata con su corazón y lo hace depender de Dios. ¿Para qué? Para que lo proteja, para que lo defienda, para que lo cuide. Tiene que esconderse en una cueva conocida como la cueva de Adulam. Y como leíamos en la palabra, y la gente, ¿cierto? La gente comenzó a venir a él, a esa cueva donde él estaba escondido, donde estaba escondido el ungido de Dios. Y esta gente que venía a David era gente que venía fracasada, gente que estaba endeudada, dice la palabra, gente que estaba en amargura de espíritu. Amén. Amén. Personas muy a mal traer. Pero con esta gente que llegó a la cueva de Adulam, donde estaba David, con ellos David derrotó los gigantes. Con estas personas que llegaron a esta cueva, David derrotó a los gigantes. Y con ellos, con esta gente, David extendió el terreno, el territorio. Con ellos David sometió a todas las naciones a su alrededor. Y solo ese ejército, como leíamos en la palabra, solo ese ejército, ¿cierto? La Biblia lo llama ejército de Dios. Ese es el modelo del ejército de Dios. Y yo creo que es un espejo para nosotros hoy. Amén. Amén. Como yo decía, el problema de Saúl comenzó en la selección de sus soldados. Porque primero eran los que Dios tocaba, ¿se acuerdan? Primero eran los que Dios tocaba. Ese era el ejército que Dios le quería dar a Saúl. Pero luego, al que él veía valiente, lo incluía. Al que él veía grande, fornido, ¿cierto? Lo incluía y no consultaba a Dios. No miraba el corazón. Y en estos días podemos ver que eso pasa en las iglesias. Porque tú cantas bonito, tienes una linda voz. Tú puedes pasar al coro, puedes ser parte de la banda, puedes ser parte del equipo de música. ¿Cierto? O porque tú predicas lindo, tú puedes pasar al púlpito y predicar. Eso pasa en las iglesias. Porque tú sabes tocar un lindo instrumento, ven, pasa al grupo de música. Pasa, ven, pasa. Entonces, solo porque tienen conocimiento o porque son hábiles en algo, los hacen pasar, los llaman a tomar lugares que Dios no les ha dado. Pero dice, Dios mira el corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos Amén. saben eso? Que Dios mira el corazón del hombre. Él contempla la tierra para mostrar su poder a favor de aquel que tiene un corazón perfecto para con él. Dios contempla estos corazones perfectos. Hay una palabra que dice, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Dios no se fija en la apariencia, Dios mira siempre el corazón. Pero aquí en esto cometió el error Saúl. Empezó a fijarse en lo externo. Y eso lo llevó a grandes consecuencias.
Se me va a descargar el compu. Y el cable está en el 2. Entonces, aun cuando fue ungido David, el profeta Samuel, ¿se acuerdan de esa parte de la Biblia? Y llamó a Isaí y a sus hijos. Isaí, que era el padre de David, amén, y llamó a sus hermanos. Y cuando ve al primero, lo ve grande, ¿cierto? Y dice, pues este es el ungido del Señor. Y el Señor le habla y le dice, no. Le dijo, no vayas a cometer el error de Saúl. No mires su apariencia, porque el hombre... No mires su apariencia, porque el hombre mira lo que está por fuera, pero Dios mira el corazón. Amén. Los hombres de Saúl, valientes hombres, aptos para la guerra, no tenían temor de Dios. No tenían temor de Dios. No les importó perseguir a un hombre ungido por Dios, como David, para ser rey, apartado por Dios para esa misión. Amén. Tampoco les importó desobedecer a Dios cuando les dijo, acaba, destruya a los amalecitas, acaba a Amalec. Sino que ellos guardaron lo mejor del ganado. Amén. Y Saúl no los pudo detener porque eran gente perversa. Eran soldados perversos. Eran valientes, pero perversos. Amén. Eran guerreros, pero no tenían corazón para Dios. Yo no sé si tú estás entendiendo esta palabra. Eran guerreros, eran valientes, pero no tenían corazón para Dios. Cuando el Espíritu de Dios fue quitado de Saúl, él supo que en una ciudad donde habían sacerdotes, habían ayudado a David y mandó a soldados, ¿cierto? Y asesinaron a estos sacerdotes. No valoraban la unción del Espíritu Santo. No valoraban la unción del Espíritu de Dios. Y muchas veces en las iglesias pasa esto, en muchos lugares. Hay personas que resisten la presencia de Dios, que rechazan el fuego de Dios, la unción del Espíritu. Le dan la espalda al Espíritu de Dios. Amén. Quiero leer en el libro de Judas. Judas, capítulo 1, versículo 12. Judas, capítulo 1, versículo 12. Bueno, pero dice la palabra, no la puedo encontrar en este momento, aparte que es una sola hoja. Cuesta mucho encontrarla. Y habla de... No la puedo encontrar. Pero este libro dice, estas son las manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos.
¿Cómo los conoce? Son como nubes, dice la palabra. Son como nubes sin agua. ¿Qué es esto? Parece que dijeran, aquí está, Judas 1:12. Dice así: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué quiere decir esto? Yo hablaba anteriormente de las personas que rechazan al Espíritu, que le dan la espalda al Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Cómo los conocen? Son como nubes sin aguas. Y se nota porque parecieran que dijeran cosas tremendas, enseñaran cosas tremendas, pero cuando terminan, no dijo nada. No queda nada. Y decía la palabra, llevadas de allá para acá por los vientos, árboles otoñales, que la gente se pone debajo de sus sombras. Amén. Sin frutos, decía la palabra. Y la palabra dice, por los frutos los conoceréis. Amén. 2 veces muerto y desarraigado. Eso es una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Amén. Que no tiene al Espíritu Santo. Son como nubes sin agua, decía la palabra. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan infladas palabras, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, iglesia amada, debemos tener en memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, amén. Que en los postreros días, dice la palabra, habrán burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones en las iglesias. Los sensuales, los que no tienen al Espíritu, son los que resisten al Espíritu, son los que rechazan, son los que no lo tienen. Amén. Pero están entre nosotros, comen entre nosotros. Ellos no ven sino a Goliat, los gigantes, y ellos terminan derrotados. Amén. Pero los de David, aunque, como decía la lectura, aunque endeudados, aunque afligidos, aunque amargados, incapacitados, no tenían la capacidad para ser del ejército, pero bajo la unción del Espíritu somos transformados. Amén. Somos capacitados, somos habilitados, amén, para conquistar, para derribar, amén, para vencer a Goliat, para vencer lo imposible. Esa es la diferencia de tener al Espíritu morando, viviendo en tu vida, como hablaba la palabra el día de ayer. Somos templo, morada de Él. Aleluya. Amén. David y su ejército es un tipo de Jesús y su ejército. Aleluya. Porque los que vinieron a David era gente que había pasado su peor momento, amargados, como decía, arruinados, afligidos, endeudados, pero bajo la unción se convirtieron en vencedores de gigante, hermano mío. Y nosotros así llegamos a Jesucristo. En esta condición llegamos a Cristo, llegamos
ante el ungido, endeudados, fracasados, quizás en agonía en nuestros últimos momentos, llegamos afligidos, derrotados. Llegamos ante Él muy mal mirados por la sociedad, incapacitados por la sociedad. Pero recibimos al Espíritu de Dios. Amén. Recibimos a Jesucristo en nuestras vidas. Así es, Señor Jesús. Y bajo esa unción, bajo su presencia, ¿cierto? Él nos hace valientes, más que vencedores, dice su palabra. Y vencedores de gigantes. De gigantes. Conquistamos. Atraemos, somos de bendición, somos Amén. portadores de su gloria. Amén, Señor Jesús. Nuestra vida cambia totalmente bajo la unción del Espíritu de Dios. Como lo le pasó a David, un ungido de Dios. Y llegaron a esta cueva muchos malheridos, Amén. pero Él los preparó. Amén. Y con Él conquistaron y ensancharon territorio. Sí, Padre. Aleluya, Jesucristo. Jesucristo es nuestro Rey de reyes y Amén. Señor de Amén, señores. Señor Jesús. Hermano, estás en este ejército poderoso de Dios. Estás en este ejército poderoso. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo eras? ¿Cómo estás? Bendecido, sanado, restaurado. Y ahora habilitado, capacitado Amén. Sí, Padre. para estar en este ejército maravilloso, poderoso de Dios. Amén. Dios nos hace diestros, diestros para la guerra, Amén. diestros para la guerra. Mientras yo leía todo el capítulo 11 de Crónica y después el capítulo 12 del cual estoy hablando, él habla los valientes, los valientes, los valientes, los valientes. Hace mucho énfasis. Los valientes de aquí, de allá llegaron y se acoplaron al ejército de David, que fueron muchos, muchos. Un gran ejército. Pero siempre habla los valientes. No recuerdo los nombres. Aquí está. Los valientes. A ver. Los valientes de David. Dice en el capítulo 11, versículo 10, los valientes de David. Entonces, también decía la palabra, dice la palabra que David es conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es el corazón de David? Valiente, valiente, hermano mío. Cuando el Padre hablaba a mi vida, me revelaba esa visión. Él me decía, los valientes, mis hijos son valientes, tienen mi carácter, tienen mi esencia. Valientes. Yo no sé con quién estoy hablando en esta hora. Yo no sé a quién me estoy dirigiendo. Pero hermano mío, si tú estás pasando por problemas, si tú estás pasando por dificultades, yo necesito recordarte quién tú eres. Tú perteneces a un ejército de valientes, a un ejército de Dios. Amén. A un ejército de Dios. Amén. Un ejército de valientes. Él te ha adiestrado. El Padre te ha adiestrado. Y debemos cada día prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? En oración, en ayuno, en vigilias, Amén. en escudriñar la palabra. Amén. Escudriñar la palabra. Todo esto
es enteramente para nuestra preparación, para nuestra defensa de nuestra fe. Amén. ¿Saben cómo le contestaron unos de Saúl que se pasaron a David? Uno de estos soldados se pasaron a David. Y David pensó, ¿cierto? En la lectura de la palabra lo puedes ver, me van a matar, dijeron. ¿Viene para matarme o para unirse a mi ejército?, les pregunta David. Y él respondió: contigo, oh David, y por ti, y con todos los que te ayudan. Amén. Contigo, oh David, y por ti, y por todos los que te ayudan. La gente que tenía David, hermano, era gente fiel. Fiel. Y cuando dijo esto, este varón a Amasías, cuando él le dice que no venía a matarlo, sino que él venía a enlistarse para estar con su ejército. Ellos pertenecían al ejército de Saúl, pero se cambiaron al ejército de David. Y cuando se encuentra con David, le dijo: ¿ustedes vienen a matarme? No, le dijo: contigo, oh David, y por ti, y con todos los que te ayudan. Aleluya. Amén. Y este varón se llamaba Amasai. Dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre él. Con los que están ahí, con el ungido, contigo, David, y con los tuyos. El Espíritu Santo vino sobre Amasai. Amén. Y él les dijo: yo estoy contigo, yo vengo para estar contigo y con los tuyos. Amén. Amén. Así que esta gente era diestra, valiente, fiel a la obra del Espíritu de Dios. Fiel a la obra del Espíritu. Amén. Y a ellos Dios los puso por capitanes. Aleluya. Los capitanes no son los más entrenados, los capitanes son los más fieles. ¿Cuántos fieles hay aquí? Amén, Señor. Son los más fieles y llenos del Espíritu Santo. Sí, Padre. Esos son los capitanes. No son los más entrenados, son los más fieles. ¿Cuántos son fieles a Él? Amén. ¿Cuántos son fieles a Dios? ¿Cuántos son fieles en este ejército? Fieles y llenos del Espíritu de Dios. Dice la palabra, dice en el capítulo 12, eran de perfecto corazón. Amén. Este ejército era de perfecto corazón. Aleluya. Todos los hombres de guerra vinieron. Eran de una misma mente, dice la palabra, unánimes, un corazón con el ungido. Eran un corazón con el ungido, con David, un corazón perfecto. Así debemos estar con el amado, unidos, unánime, con nuestro Padre, con nuestro Dios. Pablo dijo que escojan gente fiel e idónea para enseñar a otros. Amén. Pablo lo dijo: escojan gente fiel e idónea para enseñar a otros. La idoneidad se les da, se les enseña a través de la Escritura. Cuando los hermanos llegan nuevitos, los preparamos a través de las palabras, amén, y los hacemos idóneos. Pero la fidelidad es del corazón. La fidelidad es del corazón. Amén. Aleluya. Y Pablo decía: escojan gente fiel e idónea para enseñar a otros. Aleluya.
¿Cuántos fieles hay aquí? ¿Cuántos fieles hay en este ejército? Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, hermano mío. Y a su tiempo, el que tiene el corazón perverso, Dios lo sacará. Dios lo sacará de este ejército. Porque en este ejército tienen que haber fieles y de corazón perfecto. Y en su tiempo Dios va a sacar a los de corazón perverso. Y Dios va a levantar, escúchame bien, un ejército en este tiempo. Un poderoso ejército lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno del Espíritu de Dios. Aleluya. Ahora voy a hablarles de las características del ejército de Dios. Amén. Amén. En este libro, en este capítulo 12 de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 12, en el versículo 24, dice listos para la guerra. Listos para la guerra. Esa es una de las características del ejército de Dios. Que están listos para la guerra. ¿Cuántos están listos? En Efesios 6:12 dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Amén. Tú no tienes lucha contra tu hermano, tú no tienes lucha contra tus familiares, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Amén. En el versículo 25 de este hermoso capítulo, habla de ser valientes, esforzados, responsables con lo que tenemos. Esa es otra característica, ser valientes, esforzados, responsables con lo que tenemos, pidiéndole a nuestro Padre que Él nos llene de poder, que Él nos llene de valor. Amén. Aleluya. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Aleluya. Bendito y amado eres mi Dios. Dios nos ha dado toda autoridad. Autoridad, hermano mío. En el versículo 30 de este capítulo habla de personas ilustres. Esa es otra característica del ejército de Dios. Personas ilustres, personas distinguidas. Amén. Aleluya, distinguidos. Amén. No cualquier persona. Somos príncipes, sacerdote, Amén. pueblo adquirido por Dios, como lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Somos sacerdote, un pueblo adquirido por Dios, príncipes. Aleluya. Personas ilustres. ¿Cuál es la otra característica de este ejército de Dios? Y en el versículo 32 habla de principales entendidos. Tenemos que ser entendidos en lo que sucede. Tenemos que ser vigilantes. Tenemos que ser guerreros, pendientes. Amén. Amén. Saber lo que tenemos que hacer. Estas personas saben lo que tienen que hacer. Aleluya. Y sus hermanos, decía el versículo 32, los siguen. O sea, somos de ejemplo para muchos. Ejemplo para muchos. Somos ejemplo para muchos. Es por eso que debes cuidar tu relación con Dios. Amar tu relación con Dios. Porque cuando tú estás en relación con Dios, tú das buenos frutos. Amén. Y por tus frutos eres conocido. Pero a veces los frutos no son muy buenos que digamos. Amén. Hay que cuidar
nuestra relación con el amado, Amén. para dar buenos frutos y ser ejemplo para muchos. Amén. Amén. Otra de las características de este ejército de Dios, en el versículo 33 dice: dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Aleluya. Amén. De una sola línea. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede haber doblez en nuestro corazón. O le amas o no le amas. O eres frío o eres caliente. Pero tibio no sirve. Amén. Amén. Otra característica del pueblo del ejército de Dios está en el versículo 36: dispuestos para la guerra, preparados para pelear. ¿Cuántos están así? Preparados, dispuestos. Aleluya. El versículo 37, otra característica: están armados con toda clase de arma. Están armados con toda clase de arma. ¿Cuáles son nuestras armas? La oración, el ayuno, las vigilias, escudriñar la palabra y la búsqueda en su presencia, la búsqueda de Dios, amén, cada día. Y dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. Para destrucción de fortalezas. Amén. Aleluya. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Aleluya. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Amén. Entonces el ejército de Dios tiene que tener sus armas. Tiene que tener sus armas listas, preparadas, afiladas para la guerra. Y obviamente la armadura de Dios, infaltable la armadura de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor Jesús. Versículo 38. Otra característica de este ejército de Dios: de un mismo ánimo, de un mismo sentir. Amén. Todos sintiendo lo mismo, unidos en un solo pensar. Amén. Pablo habla de esto y dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aleluya. Pablo lo recalca en 1 de Corintios 1:10, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Y la última característica principal de todo aquel que decide pertenecer al ejército de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Es cargar la unción del Espíritu de Dios. Porque el diablo cuando ataca, los demonios cuando atacan, ellos ven al Espíritu de poder en ti, el Espíritu de Dios. Ellos no ven esto, no ven la carne, ven lo que cargas, ven lo que tienes. Gracias, Padre. Amén. Y a Él le obedecen, a Él le temen. Entonces, hermano mío, ¿eres tú uno del ejército de Dios? ¿Tú perteneces al ejército de Dios? ¿Tienes estas cualidades? Amén. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Amén, hermano Josué. Amén. Pero ¿eres tú uno del ejército de Dios? ¿Tienes estas cualidades? Valientes,
preparados? ¿Tienes estas armas? ¿Utilizas estas armas? Amén. Amén, Señor. ¿Eres entendido? ¿Estás conectado con Dios? ¿Sabes las cosas que Dios está hablando? Muchas cualidades tiene el ejército de Dios. No puedes ser de doble ánimo. No puedes tener un corazón con dobleces. Amén. Tiene que ser solamente para un solo Dios, para un solo ejército. No puede haber doble ánimo, no puede ser inconstante. Un día le amas, otro día no le amas. En el ejército de Dios no puede haber esto. Debemos ser fieles, fieles al ungido, fieles a Jesucristo. Mira lo que dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién estás tú aquí para agradar, hermano mío? ¿A quién? ¿A quién estás para agradar? Aquel que te llamó de las tinieblas a esta luz admirable, que te sacó de un reino para pertenecer a este reino. A ese tú tienes que agradar, a Jesucristo, a nuestro Padre. Debemos agradar. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados hay aquí que pertenecen a este ejército? Van a venir dificultades, van a venir penalidades, pero somos más que vencedores, porque cargamos la unción, porque tenemos al Espíritu Santo, y Él nos adiestra, Él nos capacita. Pueblo de Dios, el Espíritu de Dios está para adiestrarte, para capacitarte, como aquellos varones que llegaron a la cueva de Adulam. Estaban incapacitados, venían todos a maltraer, amargados, afligidos, en ruinas. Pero fueron grandes, grandes, poderosos. Aleluya. Conquistaron naciones. Teniendo el Espíritu de Dios en tu vida, no hay imposibles para ti. No hay Goliat que se levante contra ti. David estaba señalado, estaba marcado por el Padre. Aleluya. Todo el ejército de Saúl retrocedió, se atemorizó. Pero David derrotó al gigante. Aleluya. Aleluya. Y David no tenía la armadura. David no estaba preparado para la guerra. Con lo que tenía, 5 piedras, con lo que tenía se enfrentó al gigante. Aleluya. Dios mira el corazón. Dios no mira la apariencia. ¿Qué sacas de tener entendimiento o tantas cosas por fuera si no tienes al Espíritu de Dios en tu vida, dirigiendo tu vida? Aleluya. David no tenía una espada, pero esas piedras, tiró la piedra, lanzó la piedra en el nombre de Jesús y derribó al gigante. Amén, Señor. Aleluya. Aleluya. Así es. El Espíritu de Dios te adiestra.
para estar en este ejército de valientes. ¿Cuántos son valientes? ¿Cuántos son valientes? Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Aleluya. Amén, Señor. Dios cuenta contigo. Cuenta contigo. Sí, Padre. Cuenta contigo, hermano mío. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a dar gracias por esta palabra. Dios está formando su ejército. Así, Padre. Preparados, debemos prepararnos. Jehová, Dios, Aleluya. Dios, Padre, la roca inamovible eres tú, Señor. te damos gloria. Contigo vamos, Señor, ganador. Gracias por escogernos. Tú eres, Señor. Gracias por llamarnos. Gracias por apartarnos. Especialista en ganar Amado, batallas, Señor. tú confías en nosotros. Eres Tú confías especialista. en nuestras vidas. A través de esta palabra, amado, tú nos fortaleces. Yo te pido que fortalezcas a tu iglesia, a tu pueblo, Amén, sí, Padre. porque no vienen días mejores. A través de tu preciosa. No vienen días mejores, Padre. Necesitamos ser valientes. Gracias por lo bueno. Necesitamos estar armados, preparados, Que listos nada remueva de tu presencia. para estar en este ejército. En la Necesitamos tener tu carácter de valentía, de poder. quiero estar, Padre. Aquí estoy, Padre. Heme aquí, Padre, aquí estoy. Tu espíritu me fortalece, tu espíritu me capacita, tu espíritu me habilita. Es una iglesia, Padre, que está siendo preparada, que está siendo habilitada. Estamos siendo preparados. Amado mío, para hacer lo que tú has provisto, lo que tú has hablado en esta tierra. Rescatar almas para tu reino. Aleluya. Gracias, Padre, por esta palabra. Somos del ejército, como el ejército de David. Tú eres nuestro rey. No queremos ser como el otro ejército que se apartaron de ti, que miraron la apariencia. No se dejó, Saúl no se dejó guiar más por ti. No, Padre. Queremos ser guiados por ti en cada paso que damos. En todo lo que hablamos, en todo lo que predicamos, que sea lo que está en tu corazón, no lo que está en el pensamiento del hombre, sino guiados por el Espíritu. Así es, Padre. Padre, yo entrego esta palabra. Yo sé que tú estás tocando corazones, estás fortaleciendo a tus hijos, a tus soldados. Amado mío, recibimos fortaleza de parte de tu palabra. Somos más que vencedores en ti, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta noche, amado. En el nombre de Jesús hemos clamado. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendecimos al Señor esta noche. Como decía, son todos bendecidos. Amén. Somos bendecidos por esta palabra. Amén.
Y quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo, si tienes peticiones de oración, necesitas ayuda, que te ayudemos en oración, puedes hablarnos, dejarnos allí tu comentario o háblanos por inbox, ¿cierto? Por Messenger y haznos tu petición. Hay un cuerpo de trabajadores, de intercesores que están trabajando, que están orando, que están intercediendo, guiados por el Espíritu. Amén. Les bendigo a todos mis hermanos que están conectados, mis pastores. Esta ha sido la palabra, esta ha sido lo que Dios ha querido hablar en esta noche. Amén. Un abrazo y nos estaremos viendo el día domingo, ¿cierto? A las 11 de la mañana. Tenemos la palabra a través de nuestro pastor, Fabián. Bendecidos todos, les amo y fortalecidos por la palabra. Valientes, valientes del reino. Amén. Chao, chao, bendiciones.